primeramente puede producir una fisura, ¿sí? Y después de la fisura, pues viene la grieta. Y después de la grieta, si no se detiene o no se utilizan arrestos, los arrestos son para detener la grieta, ¿sí? Ustedes han oído la palabra arrestar, pues significa detener o parar, ¿sí? Detener, en este caso, la grieta, el crecimiento de la grieta. Para eso estamos aquí, para detener el crecimiento de la grieta, o saber cómo detener el crecimiento de la grieta. Ya vamos a terminar este tema y vamos a entrar directamente ya con grietas, bueno, a lo que es la fractura como tal. Entonces, aquí vemos un endurecimiento o incremento de resistencia por la aleación. Entonces, pequeñas impurezas tienden a concentrarse en dislocaciones en el lado de compresión y, por lo tanto, se reduce la movilidad de la dislocación y, por lo tanto, se incrementa la resistencia, como está aquí. Estas se introducen aquí y entonces evitan la propagación de la dislocación, como se está indicando ahí, en ese punto, ¿no? En esa parte. Entonces, ¿cómo hago más resistente un material? ¿Alguien me puede decir cómo lo hago más resistente? ¿O no? ¿Con un tratamiento térmico, tal vez? Pero de las que acabamos de ver aquí. Ya vimos dos. Una es que introduciendo impurezas, ¿no? Para concentrar los esfuerzos y, por lo tanto, detener las dislocaciones. ¿Cómo hago más resistente un material? Sofía. Es que también pensé en un tratamiento térmico, pero no sabría decirle. No, pero aquí dice, abajo lo dice. Ok. Reduciendo la movilidad de la... Reduciendo la movilidad de la dislocación. Eso tiene como consecuencia el incremento de la resistencia. Entonces aquí vemos las impurezas, reduzco el movimiento ya ven por qué es importante estudiar las dislocaciones, porque con estas impurezas, o sea, aliándolo con otro elemento, pues reduzco el movimiento de las dislocaciones y por lo tanto hago más resistente el material. O sea que si nos hacemos referencia a impurezas, podría decirse que sería aliarlo, ¿o había otra manera de añadir la impureza? Alearlo es pues sí, combinarlo con otro material que no es puro, ¿no? Me imagino. Ajá. Por ejemplo, las aleaciones cromo-níquel o níquel-cromo. Al níquel le agregas cromo en pequeñas cantidades o en pequeñas porciones y por lo tanto reduces sus movimientos de dislocación y por lo tanto pues lo haces más resistente, incrementa su resistencia, que es lo que pasa con los álabes. Ajá. O un monocristal, la otra es un monocristal. Bueno, vamos a ver aquí. Por ejemplo, ¿cómo hago más resistente el cobre con una solución sólida? Bueno, aquí vemos la resistencia a la tensión y la resistencia a la fluencia. La voy a incrementar con un porcentaje en peso de níquel. Ajá. Entonces, veamos la gráfica. Aquí tengo la resistencia a la tensión en megapascales, desde 200 a 400 megapascales. Y si yo incremento al cobre con un % en peso de níquel, si le agrego un 10%, pues y se incrementa la resistencia casi a 300.
Si le aumento un 20% de níquel, entonces aumento hasta 320, 330. Si le aumento el 50%, pues me voy a los 400 megapascales de resistencia a la tensión, o sea, en el rango elástico, a la tensión, ¿sí? Pero también a la fluencia. Si yo tengo resistencia a la fluencia, y le aumento, bueno, primero empiezo con un 10%, para la fluencia o sea, yo estoy en el rango del límite elástico. Adelante, si yo quiero que todavía tarde o resista más el material, pues le voy a agregar un 10% de níquel, un 20%, hasta que llegue cerca de los 180 megapascales, más arriba de el esfuerzo a fluencia del cobre en su estado puro, ¿sí? En su estado puro. Eso es por el porciento en peso del material aleante, en este caso, que es el níquel. El níquel con el cobre. Entonces, la relación empírica me da una tendencia que el esfuerzo de fluencia es aproximadamente, o se incrementa aproximadamente con la raíz cuadrada del porciento de concentración. Entonces, esta aleación o este elemento aleante incrementa tanto el esfuerzo de fluencia o la resistencia a la fluencia como la resistencia a la tensión. Aquí era sigma T, resistencia a la tensión, o esfuerzo a la tensión, esfuerzo a la fluencia. Este sigma Y es este, que está de este lado. Vamos a poner sigma Y, porque ayer vi un ingeniero civil que estaba hablando, ya mejor ni les digo nada, porque pensarían que estoy hablando mal de él, pero no. Este es el esfuerzo a la fluencia y este es el esfuerzo en tensión. Este esfuerzo en tensión obviamente está dentro del rango elástico. Entonces este TS es esfuerzo, tensil estrés, ¿no? Como, más bien tensil strain, no estrés, tensil estrés, strain, dale con el estrés. Entonces este es sigma T. Bueno, otra estrategia es una precipitación para aumentar la resistencia. Ya llevamos 3. ¿Sí se acuerdan de la primera o no? La primera fue esta, reducir el tamaño de grano. Luego, después de reducir el tamaño de grano, es impurezas. Colocar impurezas como barreras para el movimiento de las dislocaciones. ¿Sí? Ya van 2. Oh, que la canción se regresó. 3. Reducir la movilidad también con pequeñas impurezas, o aleándolo más bien. La aleación, hacer una aleación, porque el otro es impurezas. Esos son elementos aleantes que también se conocen como impurezas, pero es ya una aleación propiamente. Entonces, reduciendo tamaño de grano, colocando impurezas, aleando el material, o sea, las aleaciones, hacer una aleación, ¿sí? Y la precipitación para hacerlo más resistente. ¿Cuál es hacer un precipitado? Bueno, un precipitado, pues, lo que hace es que va a dificultar el esfuerzo, va a dificultar el movimiento por cortante, ese precipitado. Por ejemplo, la colocación de cerámicos en metales. Por ejemplo, el carburo de silicio. Carburo de silicio. El carburo de silicio lo hace muy resistente. De hecho, los buriles para desbastar metales, para hacer para tornear una pieza en el torno, o fabricar una pieza en el torno, pues se coloca una pastilla de
carburo de silicio en el buril y se hace más resistente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas este es un precipitado que va a evitar que se deslice. Este precipitado evita que se deslice o que se dé la dislocación, que se deslice la dislocación. Ajá. Y otro ejemplo, el hierro o el aluminio, ajá, que son metales, el hierro y el aluminio, que van a ser precipitados mediante un cerámico, que en este caso es el carburo de silicio. Ese es el cerámico. Que se puede, lo que mencionaba, en el buril, que es de acero, ajá, o en el aluminio, sí, que puede ser, puede utilizarse para, pues como punta para penetración de algún dispositivo para obra civil u obra mecánica. Bueno, entonces este precipitado, que es el carburo de silicio, se coloca sobre el buril, que es de hierro, y entonces hace que esto sea más resistente, o sea, se incremente la resistencia. Entonces, ¿por qué? Porque se requieren, perdón, de mayores esfuerzos cortantes para mover esa dislocación o para que una dislocación se pueda mover y corte ese precipitado. El precipitado, pues es un cerámico, en este caso, sí, que es más resistente, pero puede ser más resistente y más frágil, o más frágil que el mismo material, que por ejemplo el hierro, pues es dúctil, ¿no? Entonces, si yo evito, o más bien si yo pongo ese precipitado va a evitar que se dé un movimiento de la dislocación. Y entonces, al no darse el movimiento de dislocación, pues no aparece la fisura. Si no aparece la fisura, pues no va a aparecer la grieta. ¿Por qué? Porque yo estoy deteniendo, prácticamente deteniendo el movimiento de las dislocaciones y por lo tanto el material, al detener las dislocaciones, el material se vuelve más resistente, soporta una mayor fuerza, una mayor carga, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, si yo logro colocar estos precipitados a una distancia S o un espacio S, pues esto hace que las dislocaciones pues, no puedan avanzar o que se deslicen, pero en una trayectoria curva, ajá, como es lo que se conoce como shoot pinning, ¿no? El pinning, shoot pinning. Ajá, entonces este es el pinning, sí, con un espacio S, lo cual multiplica la densidad para evitar el movimiento de dislocación. Entonces, a mayor, o sea, entre más pequeño sea el espacio, ¿qué va a pasar? Con el esfuerzo de fluencia. Si ese es más pequeño, ¿qué va a pasar? ¿Sí están ahí? ¿O están viendo la tele? ¿O Sí, profesor, aquí. chateando? Aquí estamos, profesor. Entonces, ¿qué pasa si esa es pequeña? ¿Qué pasa con el esfuerzo de influencia? ¿Aumenta? Pues sí, se hace más resistente, ¿no? Aumenta el esfuerzo de influencia. O sea, en lugar de encontrarlo yo a 80 megapascales, por decir un número, lo voy a encontrar en 100. Entonces, a medida que esta S disminuye, el esfuerzo de fluencia aumenta. Si esta S crece, se hace más grande y casi no hay precipitados, pues el esfuerzo de fluencia aumentará muy poco. Bueno, finalmente, ¿dónde se aplica la resistencia por precipitación? Bueno, pues se aumenta en la estructura interna de un Boeing
767, ajá, en donde esa precipitación hace que en la estructura interna del ala, pues el aluminio que se alía con otros compuestos como el magnesio, el manganeso, pues hace que se formen precipitados. Aquí están los precipitados. Son todas las cositas negras que están ahí. Y esos precipitados, como ya vimos, entre más haya y la distancia sea más pequeña, pues hace que el aluminio sea más resistente. Por eso aluminio 70-75 tiene precipitados que lo hacen más resistente que el 20-24. El 20-24 se utiliza para recubrir la estructura interna del ala y el 70-75 se utiliza para hacer las vigas principal, secundaria y las costillas internas del ala de un 767. Ajá. Entonces, con esto terminamos este tema y ahora nos vamos a ir a lo que viene siendo ya la parte de mecánica de la fractura. Ajá. Entonces, con eso vamos a iniciar, terminamos la presentación y vamos a iniciar. ¿Hay alguien que quiere entrar? Ulises, Ismael Durán. Vamos a buscar. ¿Cómo se llama? Es una presentación. ¿Cuál es? Esta la abrí el 27. Esta la abrí el 20. ¿A poco no he abierto la? Desde entonces no la he abierto. Esta fue la parte 2. No, parte 1 y 2. Es que no las he partido en 2. Tengo que partirlas en 2. Acá está. 27 y esta, el 6 de... No, es este. Bueno, ya está tardando. Bueno, me quedan 6 minutos. No, todavía me queda bastante tiempo. 6 minutos. A los 6 minutos, bueno, después de estos 6 minutos se supone que va a entrar la suspensión, pero luego lanzo otra. ¿Ya la están viendo? Ya. Bueno, este es ya el material correspondiente a el tercer departamental. Entonces, vamos a ver ya la fractura como tal, la fractura mecánica. Permítame un tantito. Y por limpiar mis lentes. Con una toallita húmeda vamos a limpiar los lentes. Entonces, vamos a ver mientras ustedes vean lo que ya vimos. Dimos un breve repaso de mecánica de materiales, curvas de esfuerzo de formación, ¿sí? Y también vamos a ver un poco de concreto, muy rápidamente. Y luego vamos a entrar vamos a ver una introducción de quiénes son los padres de la mecánica de fractura. Después vamos a ver la mecánica de fractura lineal elástica, la aproximación energética, deducida o trabajada o desarrollada por Griffith, que trabajaba ingeniero mecánico con especialidad en aeronáutica. ¿Sí? Vean cómo la aeronáutica da como resultado pues una nueva área de conocimiento que es la fractura, ¿sí? Porque no se estudiaba la fractura
hasta que aparecieron los aviones. O se tenía una idea muy vaga de lo que pasaba en las estructuras pues, milenarias de los romanos, de los griegos, las columnas, ¿no? De los grandes partenones de los griegos. Entonces, vamos a ver la aproximación energética que el iniciador es Griffith en 1921 y después Orrowan y Irving, al tomar los conocimientos, de hecho, la teoría de Griffith quedó olvidada y Orrowan e Irving en 1948 dijeron, no, pues Griffith tenía razón, pero nadie le hizo caso. Entonces quedó guardada su teoría y pues ya. Se volvió a reabrir en 1948 por el grupo de investigación de Orrowan y el grupo de investigación de Irving. Y después, Irving en 1960, recientemente, podemos decir que fue reciente, o es muy reciente, en los años 60, planteó la utilización de los factores de intensidad de esfuerzos, que pues, son los con los que vamos a trabajar, los factores de intensidad de esfuerzos. Después vamos a ver que la mecánica de fractura lineal elástica tiene en las grietas pequeñas, bueno, tiene una punta más bien pequeña en la grieta que tiene un comportamiento plástico. Ajá, o sea, aquí estamos viendo una punta de una grieta y ustedes ven este dibujo como un frijolillo, que es la condición de esfuerzos planos y la condición de deformación plana. ¿Se acuerdan de lo que era la deformación plana y el esfuerzo plano? Bueno, pues aquí está el lóbulo de el campo de plasticidad o de esfuerzo plástico o de condición plástica en una condición de deformación plana. Otra zona más grande es la deformación, es la condición de esfuerzos planos. ¿Sí? Esto es una zona plástica que se presenta en la punta de la grieta. Aquí está la punta de la grieta y vemos, de hecho aquí se ven los esfuerzos principales, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan de los esfuerzos principales? Pues otra vez, todos esos conocimientos que ustedes ya veían, bueno, pues aquí están los esfuerzos principales, sigma 1 menos sigma 2 entre 2. Esta es la condición de deformación plana, esta es la condición de esfuerzo plano, pero el material es diferente. Aquí tenemos un material dúctil y aquí tenemos un material de transición dúctil frágil. Ajá. Entonces, pero en la punta de la grieta pues están estas dos condiciones. Ajá. Y en la parte de arriba vemos cómo este radio de la punta de la grieta, a medida que aumenta, el esfuerzo de fluencia va a disminuir. Entonces K, que va a ser el factor de intensidad de esfuerzos, pues es una zona predominante. Ajá. Entonces, si el radio es menor, pues la resistencia a la fractura va a ser mayor. Ajá. Entonces, aquí la línea punteada va a representar el campo de esfuerzos de acuerdo con o en conjunto con el campo de factor de intensidad de esfuerzos. Y aquí pues vemos una distribución real, aquí está señalando que toda esta zona, esta pequeña zona del extremo izquierdo, es una distribución real de los esfuerzos en la punta de la grieta. Esta es la punta de la grieta, aquí está la punta de la grieta. Esta es la punta de la grieta. Ajá. Entonces, todo eso lo vamos a ver ahorita, bueno, en lo que resta ya del curso. Nos
fatigar. Y la integral J, que fue planteada por Rice, perdón, como una teoría para el crecimiento de grieta en materiales plásticos ya deformados permanentemente. ¿Cómo ayuda la integral J a determinar la fractura o la mecánica de fractura en materiales plastificados o que ya sufrieron la plastificación? Ajá. Y finalmente, pues vamos a ver la dinámica de la mecánica de fractura, una breve descripción de la mecánica de fractura dinámica, que es la fatiga, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, en la curva, es que se me olvidó mencionar cómo en la primera fase se rompe a una deformación con un esfuerzo de 30 megapascales, 30 y tantos megapascales, y una deformación de 0.002 en 10 a la 2 segundos, o 10 a la 2 sobre segundo, a esa velocidad de 10 a la 2 sobre segundo. Después, esa gráfica de esfuerzo de formación es la gráfica del chaleco antibalas. Bueno, es una estructura sándwich. Acuérdense que la estructura sándwich aparece en las palas de los helicópteros. Las palas de los helicópteros están hechas por una estructura sándwich. Entonces, si llega a golpear algo a la estructura sándwich, pues fallará. También les puse el ejemplo del chaleco antibalas, pero el comportamiento es semejante. Ajá. Entonces, después de a una mayor velocidad de 10 a la 3 por segundo, ¿sí? Que puede ser metros, pies, etcétera, se alcanza un esfuerzo de 60 megapascales, aquí está, que son metros por segundo, aquí está, que es absorbida por este elemento del sándwich, ¿sí? Que puede ser rígido o flexible. Y entonces, después, la última cubierta, que puede ser de aluminio o Kevlar, ¿sí? Alcanza hasta casi el doble, debido a que la parte de en medio del sándwich absorbió una gran cantidad de energía. Entonces, la otra sección, a la 10 a la 4 metros por segundo, pues tiene una deformación muy grande de 0.00, bueno, de 0.008 no es muy grande, pero sí comparada con 0.002, que incluso falla, pero el esfuerzo que se disipa es un esfuerzo de 120 megapascales. Esto es de los investigadores Farkas en el Tecnológico de Virginia. Y la otra gráfica de arriba es de Sheiba y Olson de la Universidad de Texas en Austin. Bueno, entonces vamos a ver la fatiga. La fatiga es una propagación de grieta, ¿sí? Y la que nos determina o que nos hace la predicción de vida de una estructura. O sea, yo puedo saber cuánto va a durar un avión, cuántos años va a durar un avión, si yo calculo el número de ciclos de fatiga que puede resistir. Igual, en el caso de lo que acaba de pasar en la línea 12, se puede saber cuánto tiempo iba a durar esa estructura por un estudio de fatiga y determinar la propagación de la grieta. Ajá, entonces aquí, por ejemplo, tenemos una gráfica, bueno, esto tiene que ver con la ley de París. La ley de París nos dice que el número de ciclos es proporcional al esfuerzo aplicado, y estas se llaman curvas de esfuerzo contra número de ciclos, o de número de ciclos contra esfuerzo. Entonces vemos, por ejemplo, que el acero, de un esfuerzo muy grande, bueno, un esfuerzo de 48 a 10.000
100,000 ciclos, pues el esfuerzo es muy alto. Pero a medida que pasan los ciclos de carga de fatiga, que es una carga repetitiva, sí. ¿Sí me escuchan, jóvenes? No, ya no. Sí. Se fue la luz. Parece que tronó un transformador porque se oyó una explosión. Bueno, vamos a continuar. ¿Sí están viendo la pantalla o no? No, ya no. A ver, entonces déjenme compartir mi misma pantalla. Porque sí, me quedé sin luz ahorita la computadora. Ya está con la pila y el internet también tiene pila. Entonces les voy a compartir esto. Sí, pues tronó me imagino que debe haber explotado el transformador, porque se oyó una explosión muy fuerte y se fue la luz. Entonces, a ver qué pasó. Bueno, el chiste es que vamos a continuar. Entonces, estábamos explicando de que después de 100,000, ahí tengo 10 con 10, 1,000,000 de ciclos, 10 millones de ciclos, o 1,000,000 de ciclos, es que aquí son 10,000, 100,000, 1,000,000 de ciclos. El esfuerzo que soporta la estructura ha disminuido de 48 a 30 KS6 de esfuerzo. Y después viene una línea recta en la cual el esfuerzo de 30 KSI se mantiene a 10 millones de ciclos, 100 millones de ciclos y pues termina su vida a 1,000 millones de ciclos. Entonces, esto pues sí, a 10 gigaciclos, ¿no? Entonces, esto se puede traducir en tiempo. Por ejemplo, en un avión, un ciclo es un despegue, es el encendido del motor desde la plataforma, el despegue, el ascenso, el crucero, el descenso, la espera y el aterrizaje hasta de plataforma a plataforma. Ese es un ciclo en un avión. Eso estructuralmente es el ciclo de la aeronave. Entonces, si la aeronave soporta toda la estructura 10,000, no, ¿cuánto les había dicho? Sí, 10 gigaciclos, o sea, 10,000 millones de ciclos, pues podemos traducirlo en aproximadamente pues 30, 40 años, ¿no? Porque la carga pues es de fatiga. Entonces, en los primeros ciclos, en el primer millón de ciclos, pues el acero disminuyó su resistencia hasta 30 KE6. Y luego el aluminio, fíjense, el aluminio es más drástico porque tener 45 KSI de resistencia a menos de 10,000 ciclos empieza a disminuir hasta 25 ciclos, pero su tendencia de vida útil pues decrece conforme pasa el número de ciclos, decrece más rápidamente. Entonces, por eso es que ven ustedes que hay muchos cementerios de aeronaves, porque ya el aluminio de la estructura llegó a completar su número de ciclos, porque después de esto ya no soportaría las mismas cargas que en su primer millón de ciclos. Entonces, eso sería la fatiga, o sea, la vida en fatiga. La vida en fatiga determina la vida o la predicción de vida útil de una estructura. Entonces, cuando ustedes les dicen un avión dura 40, 50 años, bueno, ya saben que esos datos fueron obtenidos de un estudio de fatiga. ¿Sí? Entonces, es así como obtenemos la vida de una estructura. En este caso,
una aeronave, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, el aluminio, ¿a cuántos ciclos tiene 25K6? ¿Eh? ¿Perdón? 1 millón de ciclos. A 1 millón de ciclos. Ajá. Entonces, a ese 1 millón de ciclos, pues tenemos. Aquí, por ejemplo, vemos en la parte de abajo que tenemos fractura dúctil contra fractura frágil. Ajá. La mecánica de fractura, pues es un proceso estocástico, o sea, estadístico. Las microgrietas y las grietas, pues llevan a un ramal o se producen en un ramal, sí, en la fractura frágil. Entonces aquí vemos fractura frágil de 1 a 0 a 80 Kelvin, que pues, estaba enfriado y entonces la fractura frágil pues se da casi en línea recta, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha. Ok. Bueno. Entonces, en la fractura es dúctil para el mismo acero, pero a una temperatura, eso lo vamos a ver, las temperaturas de transición, las DTT, o sea, lo que es la termofluencia. De hecho, aquí tenemos del lado derecho, bueno, aquí vemos que la fractura dúctil no es plana como en el caso de la fractura frágil, ¿sí? Sino que tiene una forma porosa, más o menos regular, pero con ciertos ángulos de inclinación. Y luego vemos la curva de crecimiento de ciclos, crecimiento de grieta, la velocidad de crecimiento de grieta para una, es que se parece a la de termofluencia. Pero aquí tenemos el rango de factor intensidad de esfuerzos como delta K. Fíjense, las unidades del factor intensidad de esfuerzo están señaladas aquí. Es megapascales raíz de metro. Ajá, megapascales raíz de metro. Esa es la unidad del factor intensidad de esfuerzos y las unidades del crecimiento, de la velocidad de crecimiento de grieta, que es la fractura dinámica, pues es metros por ciclo, también en escala logarítmica. Entonces aquí vemos 10 a la menos 6, 10 a la menos 8, o sea, 10 a la menos 6 pues es una millonésima de velocidad, y 10 a la menos 12 pues es una billonésima de velocidad. Entonces, el factor de intensidad de esfuerzos va de 2 hasta 128. Ajá. Y vamos a ver que también el factor de intensidad de esfuerzos representa la tenacidad a la fractura. Vamos a ver cómo se relaciona el factor de intensidad de esfuerzos con la tenacidad a la fractura. Entonces, aquí vemos una ramita de trigo y se parece muchísimo a las bifurcaciones que se presentan en una fractura dinámica. Ajá. En este caso de un material polimérico de matriz plástica.
Bueno, aquí vemos aleaciones que fueron roladas, que son muy dúctiles, que incluso se pueden flexionar de esa manera sin llegar a tener fractura, sin que llegue a aparecer ni siquiera una grieta. Depende también del material, o sea, la ductilidad del material. Ajá. Entonces aquí vamos a ver también, bueno, esto sí no lo vamos a ver, no está dentro del programa de estudios, además esto se supone que ya es lo voy a mencionar solamente, qué es lo que se hace. Bueno, aquí es un modelo de elemento finito para lo que se conoce como mecánica de fractura computacional. Esto lo vemos en posgrado. Ajá. En posgrado vemos los aspectos más importantes del método de elemento finito en la fractura, porque como ven ustedes aquí hay un elemento, una familia de elementos hexagonales, ¿sí? Que representan la punta de la grieta. Y entonces en cada uno de esos elementos hexagonales que se descomponen en triangulares, en elementos triangulares, pues ahí está dibujada, bueno, no dibujada, sino planteada matemáticamente mediante matrices de rigideces el comportamiento estructural de cada elemento triangular. Entonces son elementos individuales isoparamétricos, quiere decir que tienen los mismos parámetros en todas las direcciones. Entonces esto lo utilizamos para hacer el cálculo, o bueno, se utiliza más bien para hacer el cálculo de la mecánica de fractura lineal elástica y también de la mecánica de fractura elastoplástica. Y se han desarrollado últimamente, estamos hablando de los años 70, mallas adaptativas y el programa XFEM las tiene. Entonces, es un modelo de grieta cohesivo que fue planteado por Hillerborg en 1976. Y pues representa un daño continuo o la mecánica de un daño continuo con efecto en el tamaño de la grieta. Entonces vemos que se plantea la grieta primero y la grieta aproximada está en color verde. La grieta continua es en color rojo. Entonces lo que se tiene que hacer es que esa grieta continua se representa mediante una malla adaptativa lo más apegado a la realidad. Entonces se hace la malla adaptativa con el procedimiento de XFEM, y entonces se malla alrededor de la grieta para dar la mejor aproximación. Entonces aquí vemos cómo XFEM lo plantea, pero en realidad pues el daño es hacia alrededor, porque acuérdense ustedes que en la punta, o sea, esta grieta va a ir creciendo, o sea, primero va a tener una fisura, después se convierte en grieta. Cuando se convierte en grieta tiene una punta de grieta. En la punta de grieta hay una zona plástica, o sea, ya se plastificó la zona, sí, se superó el límite elástico en la punta de la grieta y se plastifica. Entonces, la plastificación son las imágenes que vimos anteriormente, pero que se representa como el daño total o el daño resultante, porque la punta de la grieta va a ir desplazándose, o sea, cada vez va a ir creciendo la grieta y esa zona plástica se va a ir desplazando como está representada por el área sombreada. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, esto es en la parte de abajo donde dice zona cohesiva, es una grieta en un material polimérico, en un material compuesto. Tenemos la grieta, aquí tenemos las hojuelas, sí, las hojuelas, o las ramificaciones de la superficie de fractura, y después la punta de la grieta va alargando y va despegando a las fibras que están en esta dirección. Y entonces en la zona cohesiva, pues se está propagando, la grieta. Entonces aquí vemos un estado en la parte del lado derecho, el módulo de elasticidad, ¿sí?
para un material compuesto y el módulo de elasticidad efectivo para ese mismo material, considerándolo ya como un todo. Bueno, pues aquí están las grietas. La grieta que vemos en la parte de arriba, pues es una grieta en concreto que está cargando una placa de acero. Y el concreto, pues ya lo he mencionado, no es tan, bueno, no es resistente a la tensión, pero sí a la compresión. Aquí la grieta se propaga porque hay tensión diagonal. Esto quiere decir que fue sometida a una carga de torsión. Esa carga de torsión le produce un cortante y ese cortante se traduce en una tensión diagonal. Y esa tensión diagonal hace que se fracture de esta forma. Si ven ustedes, si yo pusiera una horizontal, o bueno, la horizontal que está ahí, en la viga de concreto, y yo mido el ángulo, pues es un ángulo ¿de qué grados creen que sea? Pues de 45 grados. Y ya sabemos por qué. Porque el esfuerzo cortante máximo es la mitad del esfuerzo de fluencia. Luego aquí vemos el F111, que también se parte, donde está un soporte del ala abatible, o del ala, como el F14, ¿sí lo conocen el F14? Bueno, pues este es el F111. El F111 tenía un problema ahí con el pivote de giro de la ala. Aquí vemos otra grieta también en concreto de tensión diagonal. Esta es producida por la torsión, los movimientos transversales que generan los cortantes y generan tensión diagonal en los muros. Esta grieta me está diciendo que si el temblor hubiera continuado más tiempo, se cae el muro. Y que pues esta grieta me dice que el temblor pues ya afectó la estructura y que esta estructura pues fue superada por las aceleraciones del terremoto o del temblor. Y aquí vemos otra grieta en un puente, una grieta casi vertical, que fue producida por que se sometió a un asentamiento y eso produjo una flexión con cortante. Ajá. Bueno, vamos a ver las definiciones, porque estas luego las pregunto en el examen. Dice su compañero, ya tengo sueño, dice su compañero Leonardo. Les dije que todos prendieran, me pasé Zoom para que todos prendan su video, ¿eh? Si no prenden su video, les voy a empezar a bajar puntos. Y no quiero verme en esa condición. Ajá. Bueno, aquí vemos que la grieta, pues ya saben lo que es una grieta, y hay una propagación de grietas. Ajá. Entonces, vamos a ver lo que es la fractura. Entonces, una fractura es la separación local de un objeto o material en dos o más piezas bajo la acción de los esfuerzos. Definición. Una fractura es la separación local de un objeto o material en dos o más piezas bajo la acción de los esfuerzos. ¿Qué hora es? Profe, ya dan las 11:30. ¿Ya son las 11:30? Sí. Bueno, a mí me quedaban 10 minutos, pero ya. Entonces, vamos a dejarle aquí y nos vemos mañana, ¿verdad? Que tengan buen día. Sí, profesor, que le vaya bien. Bye.